Nos guste o no, todas las reacciones de nuestro cuerpo obedecen a un proceso bioquímico, y dicha bioquímica suele traicionarnos todo el tiempo. Solo póngase a pensar, ¿con qué facilidad podemos pasar de la felicidad al enojo o del éxtasis al terror? ¿O en qué momento nos hace la mala jugada la calidad o la ausencia de aquello que se da en llamar inteligencia emocional? Y bueno, ya sabe lo que dicen, la inteligencia emocional es en cierto nivel de brutalidad, una visión radical de querer someter los sentimientos a la razón. Así que de repente, según el reduccionismo con el que lo veamos, podríamos enfrentarnos al siguiente falso dilema: la autodestrucción a cuentagotas o la disciplina demoledora. Es decir, dejar pasar cada día, como mucho les está ocurriendo por ejemplo en esta actual cuarentena, sin hacer nada, dejar que sus energías se vayan erosionando, dejar que todo se vaya autodestruyendo. Por eso decía autodestrucción a cuentagotas o la autodestrucción de cada día, el que decide caer en el hedonismo de sus propias falsas necesidades, o la disciplina demoledora, la disciplina estilo militaroide, donde debemos hacer las cosas sí o sí. Y bueno, la transición siempre duele y cada paso siempre nos hace sentir que falta un universo del camino. Este nunca se acaba, está el presente y el futuro se vuelve como algo neblinoso, algo que nunca podemos alcanzar. Pero es que el paradigma en ese sentido puede ser erróneo, porque el camino jamás termina y los problemas nunca se solucionan del todo, ya que apenas en esta vida hay tiempo para amortiguarlos o minimizarlos. No es en todos los casos, pero suele ocurrir que es por eso que a veces nos entregamos a todos y cada uno de esos pequeños placeres. Y no importa lo que sea, todos necesitamos unas cuantas onzas de hedonismo diario para sobrevivirnos. Hay personas a quienes les basta con lo que tienen al alcance, ya sea un libro, la compañía de otra persona, una actividad física o algo que simplemente consideren recompensante. Otros suelen ir más allá y necesitan intervenir directamente su proceso bioquímico, por lo que recurren a las drogas, ya sean legales o ilegales. Y en este punto de las cosas no hay que buscar falsos dilemas éticos. El consumista, el que consume drogas para alterar su proceso bioquímico, es la forma que ha encontrado de confrontar su realidad. Sea esta cuestionable o no, eso es una discusión aparte. Pero el meollo al que quiero llegar, en el ghost, en el centro de nuestras emociones, está aquello que no sabemos cómo sobrevivirnos. Si la bioquímica nos traiciona todo el tiempo, ¿cómo nos sobrevivimos a eso? Todos buscamos mecanismos, ya sea con la autodestrucción o por el contrario, la autodisciplina, la autoeficacia, o en este caso, alterar incluso la visión que tengamos de la realidad. A título personal, puedo decirle que todo lo anterior siempre me ha intrigado grandemente, porque el mecanismo bioquímico es tan subjetivo como no querer levantarse por la mañana, es decir, no ceder al dolor de cabeza de levantarse de golpe, a permitirse la autodestrucción a cuentagotas, es decir, el cigarrillo de cada día, el desvelo descontrolado o cualquier forma de laceración espiritual que la gente suele buscarse. Y todo en una lucha diaria que tiene algo de infantil en cierto reduccionismo, en cierto punto de vista reduccionista, pero visto con el mayor de los rigores, ¿quién en este mundo es 100% maduro y afronta la vida con el absoluto deber ser y hacer? Estoy seguro de que las primeras comunidades humanas lo hicieron incluso sin saberlo. Y sin vivir en sí, digamos, porque vivían el presente sin saber el pasado, sin comprender el futuro, y porque la emergencia de sobrevivir cada día impedía pensar en cualquier otra cosa con propiedad. No es como ahora, que somos más reflexión que acción. Y bueno, he pensado que en nuestro tiempo de utilitarismo y placer es imposible, pero por aquello de no tener pruebas más allá de toda duda razonable, hay que dejar un margen de duda y admitir que quizá todavía existan personas excepcionales que atienden las responsabilidades de la vida como corresponde, aquello que nuestro relato humanista considera ética y moralmente procedente. Estoy clarísimo que jamás podremos vencer del todo nuestra naturaleza, a menos que se descubran formas artificiales de someterla, como ocurre digamos con la filosofía del consumidor de drogas que prefiere conectarse con el mundo a su manera, en lugar de lo establecido por nuestros patrones naturales. Y bueno, hay intentos a granel como para hacer una lista exhaustiva, y los hay en todos los ámbitos y formas. Pero mientras eso no pase, somos prisioneros del estuche en el que está encerrada nuestra esencia, el ghost, ese relato que nos hemos creído y que llamamos espíritu, alma o condición humana. El miedo a la libertad, el tedio, la empatía como muro de cristal, el cinismo. ¿Cuáles son los vestigios, las huellas con los que le damos sentido a todo y con lo que justificamos el hacer de cada día? Eso me recuerda a una investigación relativamente reciente que todavía se encuentra en fase experimental, al menos hasta donde estoy enterado. Se trata de la estimulación transcraneal con corriente directa, o TDCS por sus siglas en inglés.
A través de pequeñas descargas en breves impulsos de corriente eléctrica en áreas específicas del cerebro, se logra un estado parecido al flujo de conciencia o conocido como la zona o estado de flujo, y en algunos casos, lo más favorable digamos, puede alcanzar la todavía incipiente y desconocida hiperconcentración focalizada que en casos concretos resulta favorable. Sobre todo podría resultar favorable de avanzarse esta clase de estudios en el espectro autista. Sally Addy, en un razonado artículo para la New Scientist, nos cuenta una experiencia extraordinaria con la estimulación transcraneal que incluso dejó una posterior secuela mental que roza un poco con la crisis existencial. En síntesis, hizo una prueba en un simulador en el que tenía que dispararle a todos los blancos, como en los videojuegos shooter. Es investigadora académica y no militar, así que es evidente afirmar que falló y se sintió como una niña a quien le encomendaron una misión difícil. Volvió a repetir la prueba, pero esta vez con los electrodos puestos en un casco de estimulación craneal, y en esta ocasión, de forma asombrosa, le dio a todos los blancos. Y bueno, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al parecer la estimulación con los electrodos le permitió callar la voz interna que nos hace dudar, esa que suele autoinvalidarnos en momentos críticos, o sea, la bioquímica del miedo, la adrenalina, la confusión, etc. Entró en estado de flujo y pudo actuar como una profesional, como si toda su vida hubiera tenido la habilidad de disparar. Había una claridad pasmosa, algo que nunca en su vida había experimentado. Mientras que naturalmente practicamos y practicamos hasta que lo que hacemos se vuelva un movimiento reflejo, con el casco de estimulación craneal podemos ahorrarnos miles de horas que naturalmente necesitaríamos para practicar. En un inicio, como suele ocurrir con esta clase de experimentos, el casco tiene fines para investigación militar, pero en un futuro no muy lejano se está considerando que quizás sirva para tratar algunos padecimientos en el espectro autista, como mencionaba anteriormente, además que quién sabe si en un futuro no muy distópico tal vez llegue a servir para uso doméstico, para acelerar los procesos de aprendizaje. Eso sí, no se crea esos tutoriales de YouTube o esas cosas que uno se halla en la red donde dice cómo crear tu propio casco, ¿verdad? Porque no crean, esto se ha vuelto un poco de dominio público. Pero bueno, sigamos con el tema. La cosa es que Sally Addy afirmó sentirse un poco afectada con el tiempo, ya que durante semanas trató de explicarse cómo era posible que esos instantes, que ella sintió como un minuto, pero que en realidad pasaron como 20 minutos, fueron de una claridad una claridad que jamás había experimentado, de un ser en sí que jamás en su vida había podido sentir en ninguna etapa de su vida, y que durante días le dejó la sensación de impotencia, un sentimiento de inutilidad emocional. ¿Será que nuestra traicionera bioquímica siempre nos ha mantenido en un permanente letargo o que nos permite sobrellevar la angustia de la existencia, la aterradora sensación de la vida y la muerte? ¿Será entonces un mal necesario ese letargamiento que nos da nuestra sensación de bioquímica? Y bueno, si solo somos un proceso bioquímico que perfectamente puede llegar a controlarse, ¿será que el ghost entonces es solo un relato? O sea, un producto del mito humanista estimulado por siglos de metafísica, mitología o imaginación. En fin. O quizá esta tecnología solo deja claro que la comprensión de las dimensiones cerebrales todavía es un tema pendiente, algo que requerirá más experimentos, y los experimentos cerebrales siguen siendo un tabú mayúsculo, incluso en las sociedades más avanzadas, además de más investigación y más reflexión. ¿Cómo razonar lo que apenas podemos tocar? El ghost se nos hace cada vez más inasible, dejando un margen de incertidumbre en cuanto a lo que creemos que significa el vivir para sí y el resbaloso concepto de felicidad, porque resulta entonces que mucho de lo que pensamos como nivel espiritual es tan solo una reacción bioquímica. Y bueno, en fin, ya puede insultarme si le parece que lo que he dicho ha sido un trazo infinito de disparates, y si me puede acompañar en la siguiente ocasión, pues va a ser un gusto que me pueda escuchar, y va a ser un gusto poder hacer un monólogo para el caso de los temas que se vengan a mi cabeza, sean estos banales o no. Así que, hasta luego.